Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y en esta ocasión voy a analizar una canción que ha versionado Mon Laferte. Se trata de La Vie en Rose, popularizada mundialmente por Edith Piaf hace muchísimos años. La canción es en francés, evidentemente, y pertenece al recital Sola con mis monstruos que dio Mon Laferte en el lunario del Auditorio Nacional de México. Este análisis-reacción, como ya sabéis, lo vamos a hacer atendiendo a los tres pilares básicos para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. Así que vamos allá. Vamos a hacer La Vie en Rose. Bueno, sabéis que tengo que ir cortando para no tener problemas con el copy y voy a empezar hablando sobre lo que es la escenografía, lo que es la imagen, ¿no? Y es que nos encontramos a Mon en un auditorio muy íntimo, en donde se ven a las personas muy cerca del escenario y ella está sentada acompañada por un guitarrista que, según me habéis comentado, se llama Sebastián Aracena y está rodeada de unos elementos, unos muñecos como de trapo, como yo creo que están simbolizando esos monstruos de los que habla el título del recital. Está todo ambientado en unos colores rosa y azul, muy íntimo, muy como si fuera de noche. Y vamos a ver cómo empieza a sonar esa voz. Tes yeux qui font baisser le mien, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Nos encontramos una Mon muy íntima, con una voz muy sensual. Ella sabe muy bien trabajar este tipo de voz, esa sensualidad en la voz, y nos está introduciendo la canción de forma suave, poco a poco, y vamos a ver cómo continúa. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. En cuanto a sonido, es una canción que la está haciendo de una forma muy desnuda. Supongo que el concierto, el recital entero sería de esta manera, ¿no? Muy desnudo con la guitarra y la voz, simplemente muy íntimo y muy cercano, ¿no? Transmite mucha cercanía. Me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. Quiero hablar ahora del vestuario que lleva ella, y es que lleva un vestido simétrico de satén o de raso en color azul, que está muy bien ambientado con las luces, está todo muy bien conjuntado, y lleva una pulsera de perlas y esos pendientes que también están ornamentados con perlas. Aquí resalta mucho los tatuajes que lleva, sobre todo el que lleva en el brazo izquierdo, que lleva una mujer, que un día que estaba yo preparando una miniatura de otra reacción me llamó mucho la atención este tatuaje porque me recuerda a mí a una persona. No sé a quién os recuerda a vosotros, pero a mí me recuerda a una persona muy cercana y tuve que ir a ver quién era y descubrí que es su abuela, la que lleva tatuada en el brazo. Supongo que será una foto de cuando era joven
pero me llamó mucho la atención y en esta actuación se ve mucho este tatuaje que le adorna mucho el cuerpo. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jouerai pour la vie. Aquí tenemos a nuestra Mon con esa entraña, aunque la canción es íntima, ella saca su garra, saca su entraña, saca esa voz tan poderosa que le confiere ese poderío y ese tocar la piel de los demás. Dès que je l'aperçois, alors je sonne en moi mon corps qui va. En cuanto a estos elementos que tiene sobre el escenario, supongo yo que si simbolizan a esos monstruos, supongo que serán fases de su vida. Me ha parecido ver símbolos de México, están en México, evidentemente, y ella, pues, supongo que su vida ha transcurrido entre Chile y México y habrá elementos de las dos culturas, entiendo yo, y se ha rodeado de ellos, que los monstruos que nos acompañan de alguna manera, pues, aunque están ahí como fastidiándonos de alguna manera, pues nos acompañan y también forman parte de nuestro día a día y de nuestra evolución, ¿no? Des nuits d'amour à plus finir, un rien bonheur qui prend sa place, des ennuis, déjà rien c'est pas. A mourir. Esta es una canción que a mí me encanta. Tengo algún cover hecho aquí en el canal. Me gusta muchísimo esta canción de Edith Piaf. Me transmite muchísimo buen rollo. Me gusta de siempre. Y agradezco que me la hayáis sugerido aquí en los comentarios. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je bois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Bueno, la canción, vamos a hablar del discurso de la canción, y es que está hablando de ese momento del enamoramiento, cuando una persona está enamorada y el estar con esa persona amada pues te hace ver todo de color de rosa, te hace ver la vida en rosa. Esto es el discurso de esta canción. Es una canción positiva de enamoramiento, de esa sensación de estar como flotando cuando uno se enamora y de esa intimidad que supone esos primeros momentos de flechazo, de enamoramiento, de sentirse atraído hacia otra persona y ser correspondido, ¿no? Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon corps, on n'est pas de bonheur. Veo también que estos muñecos tienen como dibujos, como si estuvieran desnudos. Creo que también es una manera de hacer ver que la actuación está muy desnuda, es muy de tú a tú, es muy sin sobrecargas de instrumentos ni de efectos, es muy pura, muy desnuda, ¿no? Y supongo que querrá decir algo de esto. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jouerai pour la vie. Me
encanta ese contraste entre esa fuerza vocal y luego como que se rompe la voz. Es una forma de transmitir muy sensual y muy íntima que ella lo sabe hacer muy bien. Lo da todo, luego lo quita y hace esa dinámica que hace que la canción no resulte plana, sino todo lo contrario. Mon corps qui va, la 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 Maravillosa, como siempre, Mon Laferte en esta versión de La Vie en Rose. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y nos da las gracias en francés, con ese toque de humor, de simpatía, y está muy, muy bien. Hemos hablado del sonido, guitarra y voz, algo completamente desnudo, completamente íntimo. Hemos hablado de la imagen. Ella está ahí rodeada de sus monstruos, vestida muy elegante. El pelo me recuerda, el peinado me recuerda un poco a Edith Piaf, un poco, ese corte de pelo así más corto. Y el discurso de la canción ya hemos dicho que es una canción de enamoramiento, de amor, de ver todo de color de rosa. Y simplemente es eso, es una canción muy bonita, es un clásico, es preciosa. Ella la defiende muy bien, a mí me ha encantado, como siempre, todo lo que ella hace me encanta y espero que a vosotros también os haya gustado. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal. Muchísimas gracias a todos los que ya estáis suscritos y como siempre digo, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.